Bueno, bien. Yo diría hoy arrancar de la siguiente forma. Ya que estábamos hablando de la actividad justo, vamos a orientar alguna cuestión sobre la actividad. Pues llegaron algunas preguntas de ustedes o del otro séptimo y me gustaría charlar un minuto, sobre todo por si alguien no la hizo, le puede servir y si alguien la hizo y vio que se equivocó, la modifica y la vuelve a enviar. Bueno, tendríamos que capturar pantalla ahí. Bien. Miren, arranquemos así. En la actividad, acá, está. La actividad tenía dos puntos. El que más me consultaron es sobre el punto 2. A ver, el primero es, dentro de todo es sencillo lo que hay que hacer en el primero. Lo que tienen que hacer ustedes es como un verdadero falso, o un correcto incorrecto, y hay que marcar lo que está bien y no marcar lo que está mal, básicamente, ¿sí? Eh, es fácil de resolver esto, no pueden tardar mucho. Ahora les voy a decir dónde generalmente suelen equivocarse. Pero, por ejemplo, ven acá en la 1 dice, una de las ventajas que ofrecen las bases de datos brindar una tecnología de acceso monousuario. Lo que está diciendo ese enunciado es que si algo tienen de bueno las bases de datos es que se puede conectar de un usuario a la vez. Esto quiere decir monousuario. Eso está muy, pero muy mal. O sea, es justamente lo contrario. La ventaja que van a ofrecer las bases de datos, que no son monousuarios, son multiusuarios. O sea, muchos usuarios se pueden conectar simultáneamente al mismo tiempo. Entonces, esto es incorrecto, esto no lo marco. Y así como hacen ese análisis que hice yo en la primera de estos enunciados, hay que hacerlo con todos. Eh, Más o menos todas se deducen. Bien, la que generalmente más, a ver, cuando uno mira, la que generalmente uno más errores ve es esto que está acá. Pensémosla a ver más o menos en conjuntos. ¿Qué dice ahí? Dice, una de las grandes limitaciones que presentan en el mundo las bases de datos, o sea, uno de los problemas que vamos a tener en las bases de datos, ¿sí? Es que las mismas pueden ser utilizadas solo con una aplicación específicamente desarrollada para tal fin. ¿Eso está bien o está mal? Pregunté, ¿eh? No es que... ¿Qué les parece? A ver si en el chat pusieron algo. Yara dice que está mal, me parece. ¿Está bien? Bien, ¿y dónde está el error? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro, en realidad Kiara dice, me parece que está mal y está bien, en realidad tiene razón, no es lo correcto. Eh, lo que pasa es que el error está muy escondido. A ver, si ustedes no marcan nada, ya está, ya acertaron y se olvidan el problema. Lo que yo hice fue repreguntar, porque dice, una de las grandes limitaciones que se presentan en el mundo de las bases de datos es que las mismas pueden ser utilizadas solo con una aplicación específicamente desarrollada para tal fin. ¿Sí? Lo que me está diciendo ahí es que solo voy a poder utilizar una base de datos si creo un programa específico para usarlas. ¿Sí? Eso no es así porque las bases de datos se pueden utilizar de muchas formas. Ahora, generalmente se le crea un programa específico. Y generalmente se crea un programa específico, pero no es la única forma de utilizarla. Entonces, engorrosa ese enunciado a la hora de cómo está expresada la oración, ¿sí? Porque las bases de datos se pueden usar, lo habíamos visto la semana pasada, lo pueden usar con un navegador web, por ejemplo. Está bien. O sea, volvamos al ejemplo de siempre. Mercado Libre, ustedes lo usan usando el navegador, si quieren. También lo pueden usar utilizando la app que la gente de Mercado Libre, desarrollo de Mercado Libre, programó y ofrece para que ustedes instalen en su teléfono. De las dos formas pueden utilizar esa base de datos. No solo, aquí está generalmente la trampa de esta afirmación. Digamos, las bases de datos pueden ser utilizadas solo con una aplicación, eso es mentira. Generalmente se usan con una aplicación específica,
pero no es que solo se pueden usar con la aplicación específica. Vuelvo otra vez con el mismo ejemplo. En Mercado Libre yo lo puedo utilizar con el navegador, con el Chrome. Y no es una aplicación específica eso lo tenemos todo instalado en nuestras computadoras. Profe, es como multiplataforma. Es multiplataforma, exactamente. Las bases de datos son multiplataforma. Sí, eso es hablar con palabras correctas, digamos. No, las bases de datos son multiplataforma. Exactamente. Y esto confunde el enunciado. La trampa está en hacerlos pensar, básicamente. Está bien lo que dijo Kiara, no la marquen porque no es correcta. Digamos, hasta ahí ya está perfecto. Y no es correcta justamente por esto. La trampita está ahí con la palabra solo. Las demás, más o menos, creo que la van a poder sacar sin mayores inconvenientes. Después la pueden resolver. No sé si alguien me quiere preguntar algo, se acordó de algo sobre esta actividad 1. Creo que mirando lo que explicamos la clase pasada y lo que está en el PDF, si quieren también, lo encuentran sin problemas. Creo que las demás son fáciles. A ver si quedó alguna pregunta. Bien, no hay pregunta. Voy al punto 2. Este era el que generalmente me consultaron. ¿Qué es lo que hay en el punto 2? Digamos, primero les recuerda cuáles son las 6 propiedades que vimos al final de la clase, la primera clase, la semana pasada. Explicamos qué era datos compartidos, qué era integración, qué era integridad, bla, 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 bla. Lo explicamos eso. Ustedes no tienen que poner la definición, ¿sí? No pide eso. Es más simple lo que tienen que hacer. Tienen que pensar. ¿Sí? Tienen que entender cada uno de estos casos, el caso A, B, C, D, ¿sí? Y ver este caso, esta breve descripción del caso ¿a qué está haciendo referencia? Vuelvo acá, ¿sí? Cuando ustedes leen ese enunciado, dice cada uno de los alumnos de la escuela, ¿sí? A ver, acá arriba, por si alguien no lo leyó. ¿Qué es lo que presenta este caso 2? Está pensando en una base de datos, o sea, quieren que ustedes imaginen una base de datos que se implementó, se creó para administrar una escuela. La escuela nuestra, el Galileo. Supongamos que hay una base de datos a partir del día lunes, la pueden usar ustedes los alumnos, nosotros los profes y los padres también. Bien, podemos consultar lo que se nos ocurra. Bien, teniendo eso en mente, plantea el primer caso. Cada uno de los alumnos de la escuela, ustedes, va a poseer su propio nombre de usuario y contraseña, necesario para poder acceder al sistema y consultar sus calificaciones. ¿Qué quiere decir? Que cada alumno que quiera ver sus notas tiene que saber cuál es su nombre de usuario, cuál es su contraseña. Es propiedad de él eso nada más. Un proceso de login común y corriente. Entonces, ¿cuál es el juego? Que ustedes piensen esta descripción a cuál de las 6 propiedades hace referencia. Hace referencia a datos compartidos, integración de datos, integridad, seguridad de los datos, abstracción de los datos, independencia de los datos. ¿Sí? Bien, mientras tomo lo que tengo acá, ¿a qué hace referencia? A la seguridad de los datos. Exactamente, a la seguridad de los datos. ¿Sí? Si cada uno de los alumnos va a tener su propio nombre de usuario y contraseña, va a ser suyo, lo va a tener él, digamos, oculto, para poder acceder cuando se le ocurre que nadie acceda en su nombre, está haciendo referencia a una característica, una propiedad de la base de datos que es la seguridad. Justamente tenemos nombre de usuario y contraseña en los sistemas como medida de seguridad. ¿Sí? Y así, bueno, quedan por ubicar 5 propiedades. Ninguna se repite. Va una en cada línea punteada. ¿Sí? Bien, otra vez. Esta es fácil, la segunda, vamos. A ver, tanto los alumnos como los profesores pueden acceder al sistema, tanto de su navegador web como desde la app instalada en su dispositivo móvil. Casi lo que estuvimos hablando recién. Volvamos acá. Seguridad de los datos ya no la pueden usar, porque ya la usaron. ¿Cuál queda de las que vienen después? Muy bien, Kiara. Independencia de los datos es la que va. Acuérdense, vuelvan a mirar la clase. Las bases de datos son accesibles independientemente de
el sistema. ¿Cómo era que había dicho recién el compañero? Multiplataforma. Exactamente. Entonces acá ustedes ponen independencia de los datos y ahora quedan dos menos. Y así continúan hasta sacar las 6. Tienen que quedar acomodadas ahí. Hay que pensar un poco. Y obviamente hay que volver a escuchar, por ahí hay que volver a escuchar cuando explicamos ese tema. No viene mal. O lo leen del PDF también, que es lo mismo. Bueno, sé que muchos lo hicieron, a algunos les falta hacer, después encárenlo, que se hace rápido, digamos, no pueden perder mucho tiempo. Pensé las actividades para que se resuelvan rápido, digamos, para que no tengan que estar escribiendo mucho, nada tendrían que tardar. Pero cualquier cosa me vuelven a consultar. Bien, ¿podemos dar por cerrado el repaso de la actividad o alguien quiere preguntar algo más? No, está bien, profe. Está bien, ¿no? No, profe, está bien. Háganlo, no pasa absolutamente nada malo. De última va la corrección, ¿sí? Es para aprender nada más. Bien, entonces, si está todo bien, vamos con los breves temas que tenemos para hoy y después se va a empezar a venir el fin de semana. Bien, sigo presentando, sí. Bien, agreguemos alguna cosa nueva a lo que ya sabemos. Esto está la carátula, no interesa. Bien. Bueno, cuando uno piensa en base de datos, pensemos en este ejemplo, en una base de datos para la escuela, yo voy a encontrar que hay tres tipos de usuarios distintos. ¿Sí? Hay, digamos, gente que vaya a usar la base de datos, la de la escuela, la de Mercado Libre, la de un banco, la que se les ocurra, los podemos ubicar en tres categorías. O sea, son tres tipos de usuarios que tienen propiedades distintas, o sea, pueden hacer cosas distintas. Generalmente nosotros nos imaginamos rápido este tipo de usuario, lo que llamamos usuario final, que no es otra cosa que el tipo, la tipa, el sujeto, el individuo que usa la base de datos. O sea, yo que quiero comprar algo en Mercado Libre soy un usuario final. ¿Sí? Un preceptor que quiere usar la base de datos de nuestra escuela es un usuario final. ¿Sí? Por eso se dice que es un usuario regular de la organización. ¿Sí? Es un usuario común y corriente, para decirlo con términos más duros. Y la única forma, o sea, lo que lo distingue es que la única forma que puede meterse en la base de datos, que puede acceder, es utilizando la aplicación o un sistema informático. ¿Sí? O usa el navegador web, que es algo muy común, usa una app que tiene en su dispositivo móvil, usa un software que un tercero diseñó y está instalado en su computadora. ¿Sí? El usuario típico. Este usuario no tiene ni idea cómo se creó la base de datos, quién la creó, quién la mantiene, cómo son sus medidas de seguridad, digamos. Es usuario final. Es como un usuario que tiene poco crédito, suena así como a poca cosa cuando uno lo cuenta, pero es muy importante. Porque yo tengo que pensar, yo que voy a crear la base de datos, tengo que pensar todo el tiempo cómo piensa este usuario. ¿Sí? Porque le tengo que facilitar la vida. ¿Sí? Entre comillas, facilitar la vida. Tengo que generar un diseño de base de datos. Tengo que crear una base de datos que sea, hablando mal y pronto, usable. O sea, tiene que ser ameno, intuitivo el diseño que yo logre para que el usuario final la utilice. A veces los informáticos nosotros hacemos las cosas un tanto rebuscadas y para el usuario final el sistema termina siendo tan complejo que se enoja con el sistema, no quiere saber nada, no lo usa y lo boicotea, dice llanamente. Y eso no nos debería pasar nunca jamás. Nosotros le tenemos que facilitar la vida. El usuario final tiene que sentir que utilizar la aplicación, utilizar nuestra base de datos, tiene que ser mucho más útil que hacer las cosas como las hacía antes. Si no, vamos a tener un problema. ¿Sí? Bien. Repito, antes de pasar al que sigue, acá es importante siempre tener en cuenta cómo piensa esta persona y qué beneficios le va a encontrar a la base de datos. Bien. Después venimos nosotros, que vendríamos a ser los administradores de la base de datos. Nosotros en esta materia, básicamente, ¿sí? Digamos, nuestra tarea es muy importante porque primero hacemos esto. Creamos la base de datos, mejor que la hayamos creado bien, y si la creamos bien, esto nos va a salir mejor, mantenerla. Si la creamos mal, acá vamos a tener un trabajo arduo, ¿sí? Nosotros somos los que creamos la base de datos, la pensamos, hacemos el bosquejo, hacemos los borradores, la implementamos, o sea, la programamos
Vemos cómo funciona, la implementamos y una vez que está funcionando la mantenemos. Cuando decimos la mantenemos, lo que solemos hacer es, hacemos los backups, la actualizamos en caso de ser necesario que sufra modificaciones. Todo el control de usuarios lo hacemos nosotros también, ¿sí? La búsqueda de inconsistencias lógicas, que después veremos qué son, también las hacemos nosotros. Cuidamos que esa base de datos funcione, básicamente. Estas son nuestras grandes tareas. Y para hacer estas dos grandes tareas, nosotros nos vamos a meter en la base de datos, no como hace el usuario final, no con un navegador o con una aplicación para el dispositivo móvil. Nosotros vamos a utilizar este tipo de programa llamado CGBD o Sistemas Gestores de Bases de Datos. Son unas aplicaciones que vamos a usar este año nosotros que nos permiten hacer justamente esto, varias cosas, pero crear la base de datos y mantenerla. ¿Sí? Esos programas son, digamos, la herramienta que nosotros contamos. Por ahí ustedes en los años anteriores ya hicieron diseño web algunas veces, no sé, y usaron Dreamweaver. No sé qué usan en la escuela, pero supongamos que hayan usado Dreamweaver. Bueno, ¿qué es Dreamweaver? Es la aplicación, el entorno que tienen ustedes para poder trabajar sitios web. Bueno, nosotros, el entorno para poder trabajar base de datos se llama CSGBD o Sistemas Gestores de Base de Datos. Bien. Es como pasa con cualquier área, no sé si ya tuvieron programación, pero es probable que tengan que utilizar Eclipse o alguno de esos IDE que están por ahí dando vuelta. Es la herramienta que ustedes tienen para poder ponerse a programar en Java, en, no sé, en C, en lo que fuese. Bueno, nuestra herramienta va a ser este tipo de aplicaciones. Ya lo vamos a empezar a ver dentro de poco. Muy bien. Los enemigos nuestros, los que se pelean todo el tiempo con nosotros, son los desarrolladores del sistema. Algo así como los programadores, para hablar mal y pronto. ¿Por qué? Porque el programador generalmente trabaja a la par nuestro, tiene la tarea de crear el software que va a usar este usuario final, pero necesita estar en comunicación constante con nosotros porque la base de datos generalmente la administramos nosotros. ¿Sí? Entonces siempre hay un intercambio muy gracioso y pintoresco entre estos dos rubros, los administradores de base de datos y el desarrollador del sistema. Esto siempre y cuando el proyecto sea muy grande, o sea, Mercado Libre tiene estas situaciones. Los grandes bancos tienen estas situaciones, las multinacionales tienen estas situaciones. Cuando las empresas son de menor tamaño, generalmente estas dos tareas, el administrador de base de datos y el desarrollador del sistema, es un solo equipo. Incluso a veces una sola persona la que hace las dos cosas, entonces ahí hay menos conflictos latentes. ¿Sí? Básicamente el desarrollador del sistema va a crear la aplicación o el sistema, el desarrollo, para poder usar la base de datos. ¿Sí? Y no suele acceder a la base de datos, o sea, no, su estructura, cómo está creada y cómo se trabaja con la base de datos no es algo que le interese. Le interesan pocas cosas, sobre todo su diseño, y después hasta ahí llega. Muy bien. Tener en cuenta estos tres tipos de usuarios entonces, ¿sí? Pues son los que conviven con la base de datos. Bien. Antes de hablar un poquito de los sistemas gestores de base de datos, ¿algo no se entendió o avanzo? No, avance, profe, avance. Avanzo, por supuesto. Muy bien. Bien. Vamos con lo que sigue. Bien, analicemos un poquito en general qué son estas aplicaciones llamadas sistemas gestores de base de datos. Bien. El primer tema a tener en cuenta es que en el mundo no existe uno solo. ¿Sí? Hay unos cuantos conviviendo. Yo ahí más o menos los más importantes o los que más se escuchan son los que tienen sus respectivos logos que aparecieron por ahí. Digamos, en la escuela se usa mucho esto, MySQL. ¿Sí? Y de a poco vamos migrando a esto, a MariaDB, que es muy parecido a MySQL, nada más que este es 100% libre. Mientras que este que está acá, ahora lo compró este que está acá en el medio, que es Oracle. ¿Sí? En un momento era también, tenía licencia GNU, ya no la tiene tan así, aunque lo puede usar cualquiera de forma gratuita, pero ya es como si fuese semi-propietario. Después tenemos esta versión,
SQL Server, que es de Microsoft, y hay otra versión comercial también, o semi-comercial, que se llama PostgreSQL. ¿Sí? Todas, o la gran mayoría, fíjense, por más que acá no se vea, por ejemplo, atrás de la sigla MariaDB, en todas está este lenguaje. En todos usan esto, que es SQL, que lo tienen que haber sentido, lo tienen que haber escuchado alguna vez. Todas hacen uso de ese, de ese lenguaje estructurado. Y en línea general hay una gran característica, que sabiendo utilizar uno de esos gestores, uno puede migrar al otro sin mayores inconvenientes. No es que hay que estudiarlo de nuevo. Uno lo ve y rápido puede empezar a trabajar con distintas aplicaciones de este tipo. Y pues son bastante, no diría iguales, pero podemos decirles similares. Bien, otra cosa que, digamos, se le parece es que con cualquiera de los que existen hoy en el mercado se pueden llevar a cabo 4 tareas. Esto sí es más importante tener en cuenta. Las tareas no están en orden, digamos, porque uno, digamos, puede encararlas de distintas formas. Pero sí son importantes entenderlas, ¿sí? A ver, lo primero que pueden hacer con cualquiera de estos sistemas es definir datos o crear el diccionario de datos, como le dicen en la facultad. ¿Bien? Esto es muy, pero muy importante. Cualquiera de estas aplicaciones lo que me dejan a mí es, digamos, decidir a la hora de crear mis bases de datos, decir con qué tipo de datos voy a trabajar. Y esto que suena medio así como raro, lo podemos pasar a algunos ejemplos. ¿Qué quiere decir definir datos? Definir datos quiere decir, a ver, si en la base de datos para mi escuela que estoy creando, yo voy a almacenar el apellido de cada uno de mis alumnos, yo voy a poder hacer con esta aplicación, voy a poder definir con esta aplicación que para los apellidos voy a utilizar el tipo de datos texto, ¿sí? Caracteres alfanuméricos, estoy diciendo, y que voy a tener una extensión máxima, por ejemplo, de 50 caracteres. Eso es definir datos. O sea, indico un objeto, el apellido de los alumnos, qué tipo de datos va a guardar, vamos a ponerle texto en este caso, y cuál va a ser su extensión. ¿Sí? Esto pasa con el apellido de mis alumnos, pero supongamos que yo quiero almacenar otra cosa distinta. A ver, quiero almacenar eh, cantidad de cursos que tiene un preceptor. Vamos con algo más concreto. Yo lo que necesito es decir, el preceptor X, ¿cuántos cursos tiene? A ver, un preceptor puede tener 3 cursos, 4 cursos, 2 cursos. Ahí lo que voy a almacenar yo en cantidad de cursos va a ser un número. Si lo comparo con apellido ya no es texto, es un número que va a tener un valor mínimo y va a tener un valor máximo, que lo voy a definir yo. Por eso se llama definición de datos. Entonces, para cantidad de alumnos yo voy a utilizar números enteros, porque utilizar decimales no tiene sentido. El valor más chico va a ser 1, el más grande va a ser 5. Se me ocurrieron esos límites. ¿Sí? Me encapriché y pongo esos límites. Bueno, ahí definieron datos. Y podemos seguir con ejemplos hasta las 20 horas, más o menos. ¿Sí? Hay muchísimos tipos de datos. Por ejemplo, una cosa que yo puedo almacenar es la fecha de nacimiento de cada uno de mis alumnos. Entonces ahí voy a utilizar un tipo de datos especial que se llama dato tipo fecha, date en inglés, que tiene ciertos parámetros. ¿Sí? Ustedes pueden definir cuántos dígitos van a usar para los días, cuántos dígitos van a usar para los meses, cuántos dígitos van a usar para los años. ¿Bien? Y seguimos. Bueno, hay un montón de tipos de datos que obviamente los van a conocer cuando empiecen a usar bases de datos. Cualquiera de estas 5 alternativas les deja definir el tipo de datos que se les ocurra. Bien. Continúo y después preguntamos cualquier cosa. Cualquiera de estas aplicaciones me dejan mantenerlos a los datos, es hacer mantenimiento en lo que se conoce como funciones CRUD. Bien. CRUD es la sigla, obviamente, ahí lo ven entre paréntesis, de la palabra en inglés, crear, leer, actualizar, borrar. Quiere decir que con cualquiera de estos programas yo puedo crear nuevos datos, puedo leer todos los datos que ya tengo almacenados, los puedo actualizar o modificar, y si me levanté de mal humor los puedo borrar también.
A eso se llaman funciones CRUD. Estas aplicaciones se utilizan mucho para esas 4 tareas. Y creo que no requiere muchas más explicaciones. Bien, vamos con la anteúltima. Bien, Alan me pregunta, ¿se definen también cómo se ordenan los datos por orden alfabético? Sí, se puede definir el orden, sobre todo de algo que se llama índices. En principio, lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, dentro de 15 días, cuando uno almacena datos, cuando uno los guarda, y cuando uno está haciendo esto, create, acá, no es necesario respetar el orden, o sea, no es necesario que el almacenamiento sea en orden alfabético o cronológico, ¿sí? Porque esas funciones vienen incorporadas después. Pero se pueden definir sin problema en los índices, de hecho se define eso, el ordenamiento. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. Bien, no sé si respondí, Alan, si no me volvés a preguntar ahora dentro de un rato. Tercer característica que tenemos acá, anteúltima, cualquiera de estas aplicaciones me va a dejar recuperar los datos. Esto es fundamental, porque las bases de datos muchas veces guardan información crítica. O sea, la información que guarda un banco vale dinero en líneas generales y no se puede perder. Nadie la puede vulnerar, digamos, hay que resguardarla, ¿sí? Y en caso de que pase algo malo, la misma aplicación, el mismo sistema, tiene que estar en condiciones de restaurarla, que son estas 2 tareas que tenemos acá, ¿sí? Cualquiera de esas aplicaciones hacen backup, resguardan y llegado el caso, restauran, recuperan. Están buenísimas esas tareas que automatizan, nada más casi no tenemos que intervenir nosotros. Y por último, sirven para hacer control. ¿Sí? Cualquiera de esas aplicaciones nos dejan hacer muchas tareas de control. Yo ahí anoté 3, que son las más importantes. Crear usuarios y seguirlos, o sea, ver qué hace cada usuario, ¿sí? Cuántas veces se conecta, qué tipo de tráfico se establece para ese usuario, si se interactúa mucho con la base de datos o poco. ¿Sí? Para cada usuario podemos hacer lo segundo. Cada usuario que yo cree, ¿para qué tiene permiso? ¿Está autorizado a hacer qué cosa? Puede leer las tablas, todas las tablas, algunas. Puede escribir sobre esas tablas, sobre todas, sobre algunas. Todo lo podemos definir nosotros. Y obviamente restricción de acceso, o sea que haya tablas o haya elementos en la base de datos que este usuario que yo creé no tenga ni idea que existe porque no los puede ver, ¿sí? No, está restringido su acceso. Esto se puede hacer también con estas aplicaciones. Y una cosa que se hace también bastante, y se hace casi constantemente, son aplicaciones que me dejan ver cómo está rindiendo, o sea, cuál es la performance de la base de datos. Cuando la base de datos es una empresa chiquita, digamos, es en un sistema chiquito, nunca hay problemas de rendimiento. Pero si ustedes diseñan una base de datos para un sitio que maneja excesivo comercio electrónico y esa base de datos tiene un rendimiento constante, digamos, todo el tiempo se la está actualizando. Entonces, lo que hacen estas aplicaciones es medir cómo responden la base de datos cuando son muchos los usuarios que al mismo tiempo hacen cosas, entre comillas, pesadas o tareas complejas. El mismo programa es el encargado de revisar, de supervisar, digamos, de mostrarnos valores acerca de cómo está rindiendo la base de datos cuando el acceso es intensivo. Eso es generalmente muy, pero muy importante cuando la base de datos es grande en un lugar importante, en una organización importante. ¿Sí? Bueno, estas 4 grupos de tareas son las que se encargan estos sistemas. ¿Sí? Nosotros vamos a controlar mucho, vamos a jugar bastante con las primeras 2, que como técnico es donde más nos solemos mover. Pero bueno, las otras también habrá algo para que le estudiemos ahí. ¿Está claro? Sí, está claro, profe. Muy bien, perfecto. Esta parte que tratamos de tratar de acelerar es, digamos, la parte más teórica que tenemos en este módulo 1. Nos crea un bosquejo general de lo que son las bases de datos. ¿Sí? Y ya a partir de lo próximo que vamos a seguir trabajando, vamos a entrar en concreto
sobre los elementos particulares, básicamente sobre las tablas. ¿Sí? Vamos a ver que las bases de datos, en realidad, hay un elemento que es central al interior de la base de datos, que son las tablas. Y bueno, hay ciertas características sobre las cuales vamos trabajando mucho más. ¿Sí? Y ahí estaremos ya dándole un buen avance al módulo 1. Bien. Pero la idea es no correr mucho, no avanzar mucho. Va a haber una actividad 2 sobre esto último que agregamos, también muy breve, muy simple, fácil de resolver. La idea es no hacer muy extenso los temas, porque no tiene mucho sentido. Se van a perder y nada más que eso. Entonces prefiero que sea, digamos, segmentado, pero que avancemos sobre bases sólidas. ¿Está? Sí, profe. Bien. No sé si alguien quiere preguntarme algo sobre esto que charlamos recién, o sobre la actividad 1, que es lo que está pendiente para hoy. Hagámoslo ahora. Si no, en un ratito van a recibir. Bueno, vamos a poner la grabación esta por si alguno no se pudo conectar, y van a recibir la actividad 2, que en este caso habría que tratar de resolverla para el viernes. Ahora no me sale la fecha, pero creo que es 9, me parece, si no me equivoco. Es el viernes 9 de abril, va a ser nuestro próximo encuentro. La semana que viene es Semana Santa, o sea que para esa fecha va a haber que resolver la siguiente actividad. ¿Claro? Dale, Bueno, profe. muy bien, perfecto. Bien, creo que ha sido suficiente, así que nada, si no tienen más clases, no tienen más nada, buen fin de semana. Por ahí con algunos me cruzo el martes, no sé si a algunos les toca venir el martes, y si no, lo estoy viendo en unas semanas más adelante. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, que Buen pasen un fin de, lindo fin profe. de semana. Buen fin de... Que descansen, ¿sí? Nos vemos. Estamos en Chao. contacto. Hasta luego, chau, chau.